Para mí, esta es la parte más triste de mi historia, ¿vale? Es la parte que jamás debería haber ocurrido. Ella me dijo, mamá, vi a papá mandándole un mensaje a una mujer con un corazón. Fue una infancia relativamente tranquila, porque mi historia es muy peculiar, ya que mi madre me sacaba 20 años a mi padre. Mi madre, cuando empezó a salir con mi padre, tenía 39 y mi padre 19, ¿sabes? De hecho, bromeábamos con que cuando ella cumplió 18 dijo, aún tiene que nacer el hombre que me haga feliz. Y así. Yo nací cuando ella tenía 41, papá tenía 21, y durante 10 años fue una vida buena, donde la edad no supuso un problema, ¿no? Cuando yo tenía 10 años, y recuerdo ese día con muchísima claridad, recuerdo la blusa que llevaba mi madre, una blusa blanca con letras azules. Mi madre me llamó al cuarto, ya me llamó llorando, estaba anocheciendo, y se sentó de un lado y mi padre del otro para decirme que mi padre se iba, que se iban a separar. Y hasta ese día fatídico, recuerdo a mis padres, recuerdo muchas barbacoas en casa de mis padres, ¿no? Recuerdo fiestas, recuerdo ir al cine, recuerdo muchas cosas que cuando cumplí 10 años se detuvieron, porque mi padre se fue de casa, se buscó otra mujer de su edad. Cuando se fue de casa, mamá tenía, entonces, 51, papá 31, así que sí que les pesó bastante. Y él se buscó esa otra esposa. Y es curioso cómo esas cosas te van marcando, y me marcan incluso en mi maternidad hoy en día. Él se buscó otra mujer a la que no le gustaba que me recogiera para pasar el fin de semana, en fin. Y ella siempre le contaba muchas mentiras. Recuerdo que una vez, también recuerdo la ropa que llevaba, yo iba con una faldita blanca, y papá me recogió para pasar el fin de semana, y ella le dijo que yo la había insultado. ¿Sabes? Que había usado un vocabulario que él incluso debería saber. No era algo que me fuera familiar. Y yo le dije que no la había insultado, y él me pegó. Y recuerdo que eso fue un punto de inflexión en mi relación con mi padre. Yo, con 10 años, creía que él tenía que creerme porque era mi padre. Debía protegerme por encima de todo, y no creer a una persona que acababa de llegar a su vida, y que quería separarnos, como hizo. Porque a partir de ese momento, también dije que ya no quería ir más, ¿no? Recuerdo que le dije a mi madre, no quiero ir más. Porque cada vez que iba allí eran muchas peleas, muchos problemas. Y yo, muy niña, dije, mamá, no voy más. Y a partir de ahí, como empecé a decir que no iría más, aunque él insistió un tiempo, mi relación con mi padre, puedo decir que prácticamente se terminó. Ya no le recuerdo en ninguno de mis cumpleaños después de los 10 años, ni le recuerdo en una comida de Navidad. Quizás haya borrado algún recuerdo selectivo, no sé. Y mi relación con él, a partir de ahí, realmente se extinguió. Y recuerdo que mi madre en ese proceso, yo tenía 10 años, ¿no? Mi madre falleció cuando yo tenía 36. Y te puedo decir con mucha claridad que mi madre arrastró la amargura durante 26 años. Mi madre no fue capaz, no porque no quisiera, Creo que hizo lo que pudo, trabajó con lo que tenía a mano. Pero en lo que respecta al conocimiento o apoyo psicológico, no consiguió superarlo. Fue como si la vida de mi madre acabara allí. Siguió cuidándome siempre con mucho cariño, a pesar de su dolor. Pero mi madre fue languideciendo, no sé, literalmente durante 26 años hasta el día que murió, porque nunca fue capaz de superar aquello. Y después de esta mujer que se buscó mi padre, en fin, se buscó otras también, ¿no? De hecho, en su velatorio fue algo muy peculiar. En su velatorio había 3 esposas simultáneas, ¿sabes? No la primera, la segunda y la tercera. ¿Qué va? Estaban allí las 3 esposas y fue muy gracioso que la gente que llegaba al velatorio no sabía a quién dar el pésame, ¿no? Ellas decían, mi pésame, mi pésame, mi pésame, porque ese era mi padre, ¿no? Muy mujeriego, con muchas mujeres y tal. Y mi madre, hasta el último día de su vida, cargó con ese amor, ¿no? Que la hirió en un momento dado.
Fue un amor que le dolió, pero del que no fue capaz de liberarse, ¿no? Y es muy curioso porque más adelante te contaré cómo se repitió esta historia cuando mi hija tenía 10 años. Así que crecí. En fin, mi madre era una madre muy presente, se jubiló muy pronto, pero al mismo tiempo muy ausente mental y espiritualmente, porque siempre estaba consumida por aquel dolor, siempre consumida por aquel abandono que se apoderó de ella, ¿no? Mi madre era una mujer extremadamente presumida, ¿sabes? Era conocida por su coquetería, en el sentido de que siempre llevaba las uñas hechas, el pelo arreglado. Era una mujer alta, guapa, y perdió por completo las ganas de cuidarse, de arreglarse. Realmente el alma de mi madre se fue volviendo gris, se fue quedando sin brillo. Y recuerdo que era muy difícil para mí verla así. Yo no pasé por esa rebeldía adolescente, ¿sabes? De ser borde con los padres. No pasé por ese proceso, gracias a Dios. Pero me veía muchas veces muy cabreada con mi padre, porque mi madre estaba pasando por eso. Y muchas veces discutía con mi madre y le decía, tienes que salir de esto, tienes que olvidar a mi padre. Y ella decía, pero no puedo, es el amor de mi vida. Incluso decía, y me dio a ti, y tal. Yo le dije, mamá, pero eso es demasiado peso para que lo cargues solo porque me tuviste a mí. ¿Qué clase de gratitud es esa? Me tuviste a mí, pero él también tuvo a esta hija, y tal. Y no pudo, no pudo. Y así fui creciendo, sin esa buena relación con mi padre, más bien al contrario. Y recuerdo que una vez, en esos años siguientes, la situación empeoraba porque mi padre de vez en cuando iba allí y tenían algo, no sé, una vez al año, aunque fuera. Y recuerdo que una vez discutí con ella porque llegué del colegio y él se estaba yendo. Y tuve esa intuición de que algo había pasado allí. Y le dije, mamá, ¿hasta cuándo vas a aceptar migajas? Puedes coger una enfermedad. Y nunca voy a olvidar su respuesta. No, hija mía, no. Está todo bien. Él me dijo que cuando está con ellas, está pensando en mí. Nunca más olvidaré a mi madre diciendo esas palabras tan sin sentido sobre un hombre que sí que estaba allí hiriéndola, haciéndole daño. Y todo esto, ¿no? Hoy en día sé que todo esto me dio recursos para que cuando yo me separara, supiera exactamente el camino que no debía seguir para mí como mujer y para mi hija también, ¿no? Porque las cosas que vi, las cosas que oí, la manera en que aquello me llegaba, no quería repetirlo jamás. Y fui creciendo, como te dije. En ningún momento fui rebelde, ni de esos hijos que cambian radicalmente, pero siempre deseando que mi madre consiguiera liberarse. Música. Cuando cumplí 18 años, empecé a salir con mi exmarido. Recuerdo que era un día que llovía mucho, y yo estaba con unas primas y unas amigas, y había una sala de fiestas en mi ciudad que se llamaba La Flor. Llovía muchísimo, y mis amigas y mis primas estaban muy animadas para salir. Yo, con la lluvia, dije, no voy a ir a ningún sitio, está lloviendo. Ay, prima, no te desanimes, vamos, no tenemos nada que hacer, es sábado. Y fui a esa sala de fiestas, y recuerdo que cuando entré con mis primas, vi a un amigo mío, que ya falleció, lo vi, y fui a abrazarle y le dije, tío, qué ganas tenía de verte, y tal, no te veía. Hablé con él y me fui. Al darme la vuelta, él vino. Me tocó el hombro y me dijo, Lau, mi amigo está enamorado de ti. Le dije, ¿qué amigo? Él, el que estaba a mi lado, y juro que no vi a nadie. Le dije, ¿pero había alguien a tu lado? Él dijo, ¿sí? ¿No lo viste? Le dije, ay no, soy muy despistada, soy un desastre, soy patosa, no lo vi, y tal. Y recuerdo que dije, vale, pero acabo de llegar. Si al final de la noche decido que quiero conocerle, te aviso. Y me fui a bailar y tal. Estamos hablando de 1998. Y me acuerdo de que dio la 1:30 de la madrugada, que es cuando, ¿no? A los 18, 17, es cuando nos animamos. Ay, no, no, no me lié con nadie. Ni yo, y tal. Dije, ¿sabes qué? Voy a llamar al amigo de mi amigo. Le llamé y le dije, muéstrame a tu amigo de nuevo, que quiero verlo otra vez. Déjame hacer una segunda valoración.
Me lo mostró. Le dije, vale, pregúntale si quiere venir aquí a hablar conmigo. Y él vino y empezamos a charlar. Y recuerdo que había una. Empezamos a hablar y había una verja en ese local. Y recuerdo que me arrinconó contra la verja y me dio un beso. Y recuerdo que en aquella época me enamoré. Fue algo absurdamente visceral. Fue instantáneo. Me quedé prendada. Fue increíble. Fue maravilloso. Estuvimos juntos y él me dijo, esto fue un sábado. Mañana te llamo para ir al cine. Le dije, vale. Fui a casa. ¿Sabes esa sensación de, ay Dios mío, mirando al techo, vislumbrando ya el futuro, en fin, tal? Y me desperté al día siguiente. 9:30, no llamó. 10:30, no llamó. 11:30, no llamó. Recuerdo que dije, mamá, ¿lo ves, mamá? Los hombres no valen para nada. Dijo que me llamaría y no me ha llamado. Recuerdo que ella, mi madre siempre intentando apaciguar todo para todos, dijo, hija mía, todavía son las 11:30. Yo dije, pero dijo que llamaría. ¿Ya está despierto, no? 11:30 de la mañana. Yo me levantaba a las 7:30 de la mañana. Sábados, domingos, festivos. Y recuerdo que a la 1 sonó el teléfono. No había móvil, gente? Teléfono fijo. 1998. Corrí a contestar, pero contesté muy tranquila. Dígame. Él. Luciana. Dije. Soy yo, soy fulano. Dije. Ah, hola. Y tal. Pues prometí que te llamaría. ¿Podemos ir al cine? Dije. ¿Podemos? Y tal. Y fuimos al cine. Ese fue el segundo día que estábamos saliendo, y él ya me preguntó si podíamos ser novios, no. Nos habíamos conocido la noche anterior, y él ya dijo, ¿podemos estar juntos? ¿Quieres ser mi novia? Y dije, claro, y tal. Empezamos a salir. Él era militar, ¿no? Así que solo nos veíamos realmente los fines de semana. Y durante ese tiempo, siempre muy entregado a mí, a nosotros dos, ¿no? Yo también. ¿Qué te voy a decir del primer año de noviazgo? El primer año de noviazgo es impagable, ¿no? Esa cosa de que no puedes verle, no puedes tocarle, no puedes olerle sin que despierte las sensaciones más increíbles y muy enamorados y tal. Incluso recuerdo que hoy en día no es así, ¿no? Nuestra primera vez. Ya llevábamos saliendo unos meses, fíjate. Y fue con mucha expectativa, mucha ansiedad, y fue genial. Fue increíble, ¿no? No hay nada como el sexo con amor, ¿no? Es el sexo más espectacular del mundo, que pierde ante el sexo con amor. El sexo donde hay afecto, donde hay pasión, es lo mejor del mundo. Y empezamos a salir y tal. Y después de unos 2 o 3 años, teníamos nuestras peleas, peleas muy comunes. Él nunca fue muy celoso, ni yo tampoco, porque pensaba que tampoco hacía falta. Y yo, aunque era muy joven, entendía que si estaba con un hombre que me obligaba a buscar pruebas, a buscar llamadas, a buscar manchas de pintalabios, a buscar cualquier cosa que no me diera paz o dignidad, ese hombre ya no valía. Así que ese era un papel al que, incluso con 18 años, no me prestaba. No voy a buscar, no voy a buscar. Ah, no, no quiero saberlo, ¿no? Si algo tiene que caerme en el regazo, caerá. Me enteraré. Empezamos a planear la boda y tal. Nos casamos en 2007, fuimos de luna de miel, y de ahí tuvimos a nuestra hija, ¿no? Que después de muchos años tuve que hacer tratamiento para tenerla. Esto también creo que es algo que aprendí con mi separación y con mi historia, a estar atenta a las señales, ¿no? Porque, por ejemplo, él siempre viajaba mucho por ser militar, y cuando decidimos tener un hijo, mi tratamiento, muy doloroso, muy penoso, lo hice todo sola, ¿no? Todas las inyecciones que tuve que ponerme, todo lo que tuve que pasar, lo pasé sola. No recuerdo que me acompañara a ninguna consulta, que me apoyara de alguna manera, pero para mí eso era muy normal, no me llamaba la atención. Y luego tuvimos a nuestra hija, y el matrimonio, cuando tienes un hijo cambia, ¿no? Un matrimonio sin hijos. Voy a coger el coche ahora. Voy a la costa contigo, con mi marido. Volveré solo el día que quiera.
Haré lo que quiera, sin dar explicaciones a nadie. Cuando tienes un hijo, las cosas cambian, ¿no? Y para tener una familia, tienes que estar dispuesto a eso, porque hay un precio. Es lo más increíble del mundo. Pero hay un precio, ¿no? Llegan fines de semana en los que la conversación será: tenemos que cambiar el filtro del aire acondicionado, hay que comprar la cartulina para el trabajo del niño, si tiene mocos, ve a la farmacia, compra una medicina, compra, en fin, cosas rutinarias de una vida cotidiana que aparece allí, que incluso cuando me separé, él dijo: ah, pero es que nos separamos por una persona más joven. Porque cuando estoy con ella me siento más joven, porque voy a raves, voy a bares de copas y tomo cócteles. Y recuerdo que le dije: no tengo forma de ofrecerte eso, no tengo forma. No existe la posibilidad de ofrecerte una vida sin compromisos, una vida sin precios a pagar por tener una familia, ¿no? Por muy agotador que sea. Yo amaba tener una familia. Amo a mi hija, hago todo por ella, y no creo que sea una carga cuidarla. No creo que sea una carga tener que comprar cartulina para el trabajito con el que sacará un 10. Y volviendo a mi embarazo, fue un embarazo muy difícil, porque él se fue a servir fuera. Cuando estaba embarazada me quedé todo el embarazo sola. De hecho, no tuve baby shower. ¿No? Porque en ese momento no quise hacerlo. No me pareció justo que él no participara. Algo que si pudiera volver atrás, sería una de las cosas que cambiaría en mi vida. Debería haber hecho una fiesta para celebrar la llegada del amor de mi vida, y no lo hice porque él no estaría. Y me sentí muy sola. Y mientras estaba embarazada, mi madre se puso más senil en esa época. Recuerdo que yo no tenía ya a mi padre, tengo hermanos y tal, éramos mi madre y yo. Y recuerdo que yo, con una barriga enorme, conduciendo, llevándola al médico, al mercado, porque ella ya no podía cuidarse sola. Y hoy, cuando me paro a pensar, estuvimos juntos 25 años, pero estuve gran parte de esos 25 años sola. Fueron 2 décadas y media en las que resolví muchas cosas sola, agilicé muchas cosas sola, y solo después, ¿cuándo? Porque cuando estás muy cerca de un problema, no puedes verlo, ¿no? Todo queda muy difuso, un borrón. Cuando te alejas y consigues verlo con claridad, como fue mi caso, puedes evaluar mejor varias cosas que sucedieron, ¿no? Y recuerdo también, en mi puerperio, mi suegra, que era maravillosa, vino a quedarse conmigo. Y otra señal: un hombre que no es un buen hijo, difícilmente será un buen marido. Claro, hay casos y casos, ¿no? Una madre descuidada, que nunca fue cariñosa con su hijo. Ese hijo no será realmente la respuesta que ella necesita. Pero si un hijo es mezquino, si es avaro con su madre, eso quiere decir algo, ¿no? Evalúa mejor. Conoces a una persona, evalúa cómo trata a sus familiares, cómo es esa relación, cuáles son sus sentimientos. Y tuve a mi hija, ¿no? Y mi suegra vino a quedarse conmigo. Solo una cosa que tengo que decir. Mi suegra murió llamándome, ¿no? Tenía 2 hijos, pero la directora del hospital, cuando fuimos allí, dijo: Laura, ha muerto llamándote. Porque mi suegra estuvo muy enferma un tiempo. Tuvimos que ingresarla en una residencia porque había enfermeros 24 horas, médico 24 horas. Todo el apoyo que un solo enfermero en casa no sería capaz de dar. Y la directora siempre decía: Lu, ¿qué le falta a la señora Ángela? ¿Necesita camisones? Hable con mi nuera. Señora Ángela, su colirio, puede llamar a mi nuera, que mi nuera lo soluciona. Así que mi suegra murió llamándome, ¿no? No murió llamando a sus hijos vivos. Creo que eso también dice mucho, ¿no? Son varias cosas puntuales, sumadas. Y tuve a mi hija, y ella vino a mi casa a quedarse conmigo. Y recuerdo un día específico que él estaba abajo. Vivíamos en una casa de 2 pisos. Recuerdo que ella dijo: Hijo mío, ve a estar con tu esposa. Yo tuve un puerperio muy complicado también. Tuve muchos gases, muchos dolores al amamantar. Muy difícil. Me salía sangre del pezón a la boca de mi hija.
todo muy complicado. Y recuerdo que ella decía, ve a estar con tu esposa, porque ella hacía mucho por mí, ¿no? Me bañaba cuando lo necesitaba, porque yo tenía muchos dolores y muchos gases, pero él estaba en casa y no lo hacía. Pero me resulta muy curioso que en ese momento tampoco me llamó la atención. Hoy, cuando lo pienso, Dios mío, no me acompañó al tratamiento, no me cuidó en el puerperio. Esa conciencia vino después de la separación. Es verdad, recuerdo a tía Ángela diciendo que él tenía que atenderme. Y creo que mi suegra no tenía que pedir eso. Acababa de darle un hijo, ¿no? La mayor bendición de la vida para una persona. Para mí, yo no necesito que nadie esté de acuerdo, solo que respeten, pero para mí es lo más increíble del mundo. Y él no estaba allí. Pero aún así, creo que lo que guió mi vida en esta relación fue que, independientemente de cualquier cosa, yo quería una familia. Yo no tuve mi familia, ¿no? Recuerdo que cuando era pequeña, iba a casa de mis amigos a jugar, ¿no? Y si había padre y madre en casa comiendo juntos, eso era como una puñalada en mi pecho. Siendo niña, ¿no? Sentía envidia, por muy feo que sea admitirlo. Sentía envidia. Así que, en mi vida adulta, quería estar inserta en ese cuadro de la familia, del padre, de la madre, del hijo. Y siempre fue lo que guió mi vida con él, ¿no? Porque tuve a mi hija y tal. Y él siempre viajando mucho y yo siempre percibí inseguridad en él. ¿No? Siempre percibí. Él también fue abandonado por su padre cuando tenía 4 años. ¿No? Volvieron a hablar. Después de nuestra boda, más que nada por insistencia mía cuando nació mi hija, él, el padre de mi ex, se puso en contacto para ir a nuestra casa a conocer a su nieta. Y recuerdo que él, mi ex, dijo que no quería, porque no conseguía decir el nombre de su padre, lo cual es comprensible en cierto modo. Y le dije, vamos a dejarle. Escucha lo que tu padre tiene que decir, ¿no? No ha muerto. Tú no has muerto. Siempre hay una oportunidad de intentar una reconciliación, al menos de escuchar lo que tiene que decir. Esta guerra no está perdida. Y yo insistiendo y tal. Y recuerdo que cuando su padre fue a casa por primera vez, lloró mucho, ¿no? Arrepentido porque, imagínate, vio a su hijo crecer, vio que su hijo no lo necesitó, pero él estaba allí tendiéndole la mano, y él también tratando de sacar de su corazón esa cosa muy nefasta que siempre tuvo dentro. De hecho, por eso hizo fuerzas especiales, ¿no? El símbolo de la calavera y tal, porque tiene esa cosa dentro, siempre la tuvo. Creo que yo también pensaba que era parte de él y que no había forma de cambiarlo, y estaba bien. Qué bueno que fuera a fuerzas especiales, porque así lo sacaba fuera, ¿no? En los ejercicios y en el combate y tal. Y recuerdo, ¿por qué estaba diciendo esto? Volvamos al padre de él. Y yo veía mucho ese asunto de que él necesitaba la validación ajena a través de mujeres para sentirse valorado, ¿no? No, mira, soy deseado. Mi padre no me quiso, ¿vale? Mi padre me rechazó y se fue cuando yo tenía 4 años. Pero las mujeres me quieren. Mi padre no me amó como debía ser amado, pero otras personas me aman. Y de nuevo, ¿lo percibías? Sí, lo percibía, pero siempre fue la familia que quise. Así que, hacía la vista gorda. Ay, no es nada. Y lo dejaba pasar, porque aquel marco de la familia era muy importante para mí, ¿no? Música. Durante algunos años tuvimos esas crisis. Pescaba alguna cosa, pero nada que me hiciera verdaderamente echar al padre de mi hija de casa, ¿no? Porque, para mi mala suerte, no conocí después de mí a una niña que amara tanto tener una familia, al padre y a la madre en casa, como mi hija, ¿no? Y muy basada en esa fundación que yo quería. Fui tirando y vivíamos bien. Y él no es un hombre malo, ¿no? Es solo una persona con muchos traumas, ¿no? Muchos traumas. Y recuerdo que su madre dijo que, incluso cuando su padre se fue de casa, él se quedó tartamudo, y con 5 años volvió a usar pañales. Así que, sabiendo esto, siempre tuve una mirada más paciente, ¿no? Más caritativa, porque yo también había tenido una infancia complicada, así que lo dejaba pasar un poco.
Y así estuvimos casados todo este tiempo. Nuestro sueño, ¿no? Cuando estábamos juntos, era venir a vivir aquí donde estoy hoy, que es en la Florida. ¿No? Siempre fue algo que deseamos. Veníamos todos los años de vacaciones, y él decía, mira, me jubilaré dentro de algún tiempo y nos iremos. Y el matrimonio entró un poco en esa rutina, pero no puedo decirte que fuera un mal matrimonio, ¿no? Fue lo que le dije. El matrimonio terminó muy mal, pero no fue un matrimonio horrible durante 25 años. ¿Era un matrimonio perfecto? No, pero como siempre le digo a mi hija, perfecto es una palabra que no existe en el diccionario de la vida. Nada va a ser perfecto. Y cuando llevábamos 24 años de casados, apareció una oportunidad para que él fuera a un viaje a la Antártida de 13 meses. ¿No? 13 meses sin volver a casa. Él ya había viajado otras veces. Estuvo 6 meses una vez, 6 meses otra. Pero 13 meses sin venir a casa sería la primera vez. Lo hablamos. Él dijo, cariño, mira, voy a ese viaje y con el dinero que gane podremos mudarnos a Estados Unidos cuando me jubile, que es lo que soñamos, ¿vale? Así que, hablado y acordado, yo estuve de acuerdo. Él estuvo de acuerdo. Mi hija lloró mucho, pero hablamos con ella de que era por nuestro futuro y tal. Y él se fue a ese viaje, ¿no? A una estación que, no sé, tiene 300 metros. Yo siempre digo que es un Gran Hermano muy peor, porque en Gran Hermano se está solo 2 meses. Hay piscina, hay sol, hay fiesta, hay comida rica. Él estaba en una estación donde todo era puro hielo durante 13 meses sin poder salir, ¿no? Así que, realmente creo que es alienante y desesperante. Y en ese tiempo que él estuvo allí, cuando se fue, la despedida fue muy difícil. Fue un llanto. Incluso en su momento se lo dije cuando nos estábamos separando. Un recuerdo muy vivo que tengo fue el día que salió de casa para ir al viaje. No nos dejó llevarle al aeropuerto porque dijo que sería peor. Así que fue un llanto en casa. Él iba a la puerta y volvía. Olía mi pelo. Iba, volvía, olía mi pelo. Volvía y yo le decía, venga, cariño, tienes que ir. Él olía y decía, no sé cómo voy a vivir sin ti estos 13 meses. No sé cómo voy a vivir. Y yo le decía, lo sé, cariño, pero será por nuestro bien. Todo esto basado en un matrimonio que no era de 1 año ni de 2. Estamos hablando de 24 años de matrimonio. Y él se fue. Y gracias a Dios, hoy en día, a diferencia de cuando empecé a salir con él, ¿tenemos qué? Internet, ¿no? Que cuando empecé a salir con él era con cabinas telefónicas y monedas con las que me llamaba. Hoy era posible verle todos los días. Y así lo hizo. Fueron 13 meses y durante todos los días, ¿no? No hubo un solo día que no me llamara por videollamada. Me llamó todos los días por videollamada. Habló conmigo, habló con mi hija. Te quiero, te echo de menos, no veo la hora de volver, ¿no? Mensajes escritos, pero también mirándonos a los ojos, ¿no? Porque podía solo llamar, solo mandar mensaje, pero no. Él llamaba, me miraba a la cara y decía, te quiero, me estoy muriendo de ganas de verte. Y mandaba poemas y tal. Incluso cuando fui a montar mi proceso de separación, se lo mostré a la abogada y me dijo, Laura, este es uno de los casos más extraños que he visto, porque no se entiende. Pero recapitulemos. Él iba a volver el 24 de noviembre, ¿no? En octubre, un mes antes, cumplimos 25 años juntos, un mes antes de que volviera a casa. Pensemos en esto. Y me mandó un ramo enorme con una tarjeta que decía, que podamos estar 25 años más juntos. Eres el amor de mi vida. Y para mí todo estaba muy bien, todo muy normal. No había cambiado nada en una llamada. Yo fui a Suiza y a España y Portugal por trabajo. Me quedé en casa de un amigo nuestro en Portugal, que es amigo nuestro desde que éramos novios, y él llamaba todos los días. Gracias, Antonio, por cuidar de Lau, y tal. Cariñoso, atento, sin ninguna señal de que algo estuviera mal.
recordando que antes de que viajara también, porque la gente dice, una relación de 24 años tiende a enfriarse, ¿no? Tiende a tener altibajos. No había crisis financiera, que sabemos que la crisis financiera tumba a las parejas, ¿no? La falta de dinero. No hay amor ni pasión que resista. No había crisis financiera. No había crisis amorosa, ¿no? Creo que una de las cosas más difíciles para mi hija fue eso. Nunca vio a sus padres pelear, agredirse o discutir. Más bien al contrario, los padres siempre muy cariñosos. Poco antes de que él viajara, estábamos en el Corte Inglés, en la fila de la caja, y Elena estaba en el colegio. Estábamos solo nosotros dos, y en la fila, besándonos, fuimos a comprar algo para merendar, ya con 24 años juntos. Recuerdo que la chica detrás de nosotros dijo, recién casados, ¿no? Y nos miramos y nos reímos. No, 24 años, porque esa era nuestra relación. Eso fue lo que mi hija siempre presenció, ¿no? A diferencia de cuando una pareja se separa. Recuerdo que una amiga mía se separó, y su hijo, que tenía esa edad, dijo, «Mamá, gracias a Dios, no aguantaba más veros discutir». Otra amiga me dijo que su hija dijo, «No aguantaba más ver lo mal que mi padre se trataba». Nada de eso. Y llegó el día de su vuelta. Recuerdo que volvió, llegó al mediodía. Por la mañana me mandó un mensaje diciendo que ya estaba en Chile, que estaba llegando a España, y escribió el día que volvió. «Cariño, estoy en Chile, estoy llegando, te quiero, te echo de menos». Y fuimos al aeropuerto. Mi hija muy ansiosa. Mi hija siempre sintió una adoración por este padre. Le llamaba mi Rambo, ¿no? Es el héroe de mi vida, el hombre más increíble del mundo. Así que ella estaba muy nerviosa. Durmió la noche anterior. Y hicimos carteles, preparé, puse globos en casa, hice la cena, toda una preparación, una escenografía para el regreso de ese hombre que hasta entonces era amado. Cuando llegamos al aeropuerto, ¿no? Estaban todas las esposas allí. Imaginaos el lío. Volviendo, todos, 13 meses, empezaron a salir, y veíamos a todos los hombres corriendo hacia sus familias. Venían con la mochila, con todo, corriendo. Él no vino. Vino caminando normalmente. Mi hija corrió hacia él. Es un video difícil de ver porque yo estaba grabando, porque imaginé. ¿No? Tenía una película montada, un guión en mi cabeza. Él llorando, ella también, él cogiéndola en brazos. Y él vino andando normalmente, como si hubiera ido al mercado un rato. Y mi hija corrió a abrazarle, y lloraba. Y él solo. «Ay, hija mía», y tal. Pero yo, en ese momento, y como te dije, tengo la tendencia a ser complaciente. Así que pensé, vaya, 13 meses fuera de casa, todavía se está adaptando, ¿no? Debe haber sido un lavado de cerebro. Estar tanto tiempo viendo esa cosa blanca, gris, sin vida, y tal. Y recuerdo que volvimos a casa y había globos, esa cosa. Ese día, Carmen, que trabajaba conmigo desde hacía 2 décadas y era maravillosa, la echo mucho de menos, también le dio un abrazo, pero él estaba muy distante, gélido, ¿sabes? Como una persona inerte a lo que está pasando a su alrededor. Y yo estaba haciendo unos camarones y tal, y él se fue a dormir. Me dijo, «Hija, ven a dormir con papá». Pensé, listo, ha mejorado, va a dormir con ella. Y en eso, él se despertó. Yo estaba haciendo camarones, estaba hablando con una amiga por videollamada y haciendo camarones. Y recuerdo que él vino por detrás de mí, me dio un beso aquí, me olió, me abrazó por detrás, ese abrazo que siempre me encantó, y dijo, «Cariño, me voy a duchar». Pensé, ¿ves? Está volviendo a la normalidad. Pero así fue anocheciendo, y mi hija se quedó con él en el sofá. Yo fui a hacer otra cosa, más o menos a arreglar su maleta, a sacar las cosas. Y ella vino a mí y me dijo, «Para mí, esta es la parte más triste de mi historia, ¿vale? Es la parte que jamás debería haber ocurrido».
Ella me dijo, mamá, vi a papá mandándole un mensaje a una mujer con un corazón. Le dije, ¿cómo así, hija? Sí, él escribió. ¿Qué escribió? No sé lo que escribió, pero puso un corazón. Y un corazón, mamá, solo se lo mandamos a quien amamos. Y recuerdo que oí aquello, pero seguía haciendo mis cosas porque estaba muy segura de que no era nada. ¿No? Y luego fui a preguntarle, y él dijo, no, nada. Le dije, no, pero si ella vio un mensaje, ¿qué es? No, no era nada. Es su impresión. Solo que el hombre es un bicho simple, ¿no? A una mujer le puedes arrancar el ojo y seguirá diciendo que no. Al hombre lo aprietas un poco y vomita, ¿no? Y yo empecé a apretar porque algo empezó a molestarme que hasta entonces no lo había hecho. Dije, no, algo va mal, no está reaccionando normal a esto, y tal. Y yo seguí presionando, y él diciendo que no, que era una locura de mi cabeza, que acababa de llegar. Y yo apretando, y apretando, y apretando, y él dijo, está bien, te lo voy a contar. Conocí a una chica en la Antártida, tiene 30 años, estuvimos juntos allí, y ella quiere que me vaya de casa. Y recuerdo que, ¿sabes cuando dejas de oír la voz de la persona, solo tienes la imagen, con ese efecto cinematográfico? Porque me quedé paralizada. No podía creer que aquello estuviera pasando. Y recuerdo que le pregunté, ¿qué? Él. Sí, empezamos a salir allí. Era casado, pero empezó a salir. Empezamos a estar juntos y luego hablamos y ella quiere que me vaya de casa. Y recuerdo que no tuve reacción. Solo dije, vale, ¿y qué vas a hacer? Él, no, no lo sé. Empezó a llorar y esa cosa. Pero en eso que empezó a llorar, ella empezó a llamarle. Y él estaba dentro de mi casa. Estaba dentro del hogar que construyó conmigo durante 25 años. Una historia de 25 años. Jamás un hombre puede atender a una amante dentro de su hogar. No estoy hablando de una construcción. No era una construcción con ladrillos, con cuadros, con un sofá. Estoy hablando de un hogar, el mínimo respeto que ambos deberían tener con mi hogar. Y él le contestó delante de mí y delante de mi hija. Música. Y recuerdo que mi hija, ¿qué pasa? Aquella confusión y tal. Y yo intentando decirle, no, hija, papá está llorando porque se enteró de que un amigo suyo está muy mal en el hospital. Siempre intentando. Hoy me doy cuenta de que él nunca fue un padre tan bueno, quizás. Yo le hacía un padre muy bueno porque tiraba de él todo el tiempo. Tanto que, a partir del día que se fue de mi casa, como padre, la cosa se desmoronó de una manera increíble. Pero en fin, ella insistió y tal. Y recuerdo que yo, ese día, no lloré. Me quedé en shock. No lloré, empecé a sentir muchas ganas de vomitar. Pero no lloré, procesando aquello, porque independientemente de cualquier cosa, si nos quedábamos juntos o no, si él se iba de casa o no, se acabó allí. Se acabó la confianza. Se acabó el respeto. Se acabó la admiración. Y para mí aquello ya determinaba un fin. Aunque él dijera, no, pero fue una aventura. No, ya no importaba. Pero en eso que empecé a... Cuando me di cuenta, me desesperé mucho porque ya no sabía soñar sola. Yo soñé 25 años con él. Ya no sabía ni lo que quería después de 25 años. Empecé a salir con él a los 18. Ya no sabía cuáles eran mis gustos, cuáles eran mis deseos, no los de mi familia. Y esa falta de perspectiva fue un dolor alucinante. Y en esa situación, se va, no se va. Yo le rogué que se quedara, le rogué. No, no te vayas, calma, espera. No, no. Tú conociste a esa mujer. Y ella llamando. Recuerdo que ella empezaba a llamar a las 6 de la mañana, y él contestaba. ¿No? Eso dice mucho sobre el carácter de un hombre, independientemente de cualquier cosa. Pero yo estaba viendo esto. Pero mi desesperación por perder a mi familia era aún mayor. Después, con terapia,
me di cuenta de que no era por perderlo a él, ¿no? Por todas esas cuestiones que luego pude evaluar desde fuera, del hombre que él es, en fin. Y empezamos incluso con ella llamando y él contestándole, empezamos a acostarnos, empezamos a hacer el amor. Recuerdo que un día lo hicimos 3 veces, y era una cosa. El sexo era malo. Era algo muy desesperado y con mucha fuerza, y con mucho dolor. Y una mezcla de sentimientos tan mala, pero estaba allí. Y recuerdo que fui a Chile por trabajo en medio de esa confusión, con él todavía en casa. Y recuerdo que estaba en Chile trabajando, pero todavía desorientada, ¿no? Con miedo al futuro. Y él me llamó por videollamada. Yo no contesté porque estaba trabajando, no podía. Me mandó varios mensajes. Por favor, contesta, quiero verte. Esto ya estando con la amante. Le dije, no, no puedo ahora. Estoy haciendo una entrevista. Y tal. Y en ese viaje a Chile, como estuve sola, fue la primera vez que pude estar sola en un hotel pensando. Empecé a vislumbrar mi vida si me quedaba con él. ¿Y qué sería mi vida? La de una mujer que, si el tío se retrasa 2 minutos al llegar del trabajo, se vuelve loca. Una mujer que iba a estar siempre desconfiada, que no iba a tener paz y que iba a acabar con su salud mental por un hombre traidor. Y empecé a evaluar si ese era un precio que quería pagar solo por tener una familia. Y volví, y seguíamos juntos, y ella llamando, y él contestando, y yo diciendo, por favor, no le contestes delante de Elena. Elena sufriendo mucho. Mi hija entró en un proceso de mucho dolor también. Hoy digo que mi hija no es la misma. Perdió la parte final de su infancia porque se decepcionó con una de las 2 personas que más deberían amarla en la vida. Y eso la cambió. Mi hija, que siempre fue vivaz, alegre, sagaz. Hoy veo a mi hija un poco más cínica, incluso con 11 años. Sigue siendo ella, sigue siendo dulce, sigue siendo feliz, pero lleva consigo algo que a los 10 años, cuando descubrió el pastel, ella dijo el otro día, no, mamá, fui yo quien acabó con nuestra familia, ¿no? Y yo le dije, ¿pero por qué? Porque fui yo quien cogió el mensaje de mi padre y terminasteis. Le dije, no, tú liberaste a mamá de una mentira. No te culpes, tengo que agradecerte. Mamá viviría una mentira, quién sabe por cuánto tiempo, si tú no la sacaras de ese lugar. Así que ella siempre llevará consigo que ella fue quien terminó nuestra familia. No fue así, pero fue ella quien lo descubrió. Y cuando tienes 10 años, las cosas tienen un significado diferente, toman otra proporción. Música. Y en eso, recuerdo algo que él me dijo. A veces discutíamos y tal, porque él no paraba de contestarle, y ella no paraba de llamar. Y recuerdo que él dijo, no, pero no fui yo quien la sedujo, fue ella quien me sedujo a mí. Y recuerdo que lo miré cuando dijo eso, cuando intentaba echarle la culpa solo a ella, y pensé, este hombre es un cobarde, este hombre es un 0 a la izquierda, este hombre es un perdedor. Lo miras y no es capaz de apechugar y decir, no tuve carácter, no tuve honor, no tuve hombría, y la seduje y tal. No. Un hombre que... Y fueron varios puntos de inflexión que sucedieron para que hoy yo llegara a donde estoy. Bien, feliz, siguiendo con mi vida. Este fue uno de ellos. Fue el momento en que lo miré y dije, ¿para qué quiero yo esto? Míralo. Y en eso, cuando se fue de viaje, era un tío deportista que hacía pentatlón y tal. Volvió fumando un paquete de cigarrillos al día, bebe un montón, yendo a raves con 50 años. Así que yo suelo decir que no soy una mujer separada, soy viuda en vida. Mi exmarido, la última vez que lo vi fue el día que se fue a la Antártida, que era un tío genial, que cuidaba de su hija, y que era majo. Fue la última vez que lo vi. Nunca más vi a ese tío. Lo que vi después fue una versión de Mercadillo, horrible, que en nada se parece a aquel tío. Y en eso no hubo remedio, ¿no? Le dije, mira, te doy hasta el 6 de diciembre para que busques un sitio.
Hasta el 6 de diciembre no buscó. Él. Ay, ¿pero dónde voy a ir? Le dije. Pero ese no es mi problema. Dije. Vete a un Airbnb. Y se fue, quejándose. Estoy gastando dinero. Le dije. Dios mío, estás terminando una familia de 25 años y tu preocupación es si estás gastando la noche en un Airbnb. Y en eso mi hija sufriendo mucho. Él sin preocuparse. Recuerdo que la recogió una vez y ella dijo que empezó a llorar porque aún era duro para ella. Él dijo, Eli, deja de llorar. Deja de llorar. Ya pasó. Y tal. Recuerdo que ella dijo, Mamá, mi padre me mira diferente. ¿Dónde está mi padre? ¿Dónde está mi padre? Yo le dije, Hija, tu padre. No, mamá, este no es mi padre. Y hasta hoy ella dice que ese tío que existe es su padre, pero no es su padre. Ella nunca más vio a ese padre, ¿no? Y nos separamos. Tal. Yo toqué fondo, suelo decirlo. Toqué fondo de verdad. Pero cuando llegué al fondo del fondo, vi que ese no era mi lugar. Miré a mi alrededor y supe que el sufrimiento, el desierto, tenía que ser un lugar de paso. No tenía cómo salir de ese camino. Solo existía ese camino. No había ninguna otra puerta por la que pudiera salir. Así que iba a pasar por ese valle. Iba a pasar por ese desierto. Pero sabía que no iba a quedarme. Que era pasajero. Siempre tuve esa conciencia. Pero no hizo que fuera más fácil. Me hizo creer después que pasaría, pero no que fuera fácil. Recuerdo que mi hija solo me vio llorar una vez. Por lo demás, mantuve la compostura para ella todo el tiempo. Hija, es complicado, ¿no? No es lo que queríamos. No es así como soñamos cuando nos casamos, pero los problemas le pasan a todo el mundo, ¿no? Hay cosas peores. Hay un familiar enfermo. Hay tantas cosas más difíciles y lo superaremos. Pero cuando ella dormía, yo lloraba. Cuando me duchaba, lloraba. Y recuerdo la última vez que lloré. Recuerdo que era Nochevieja. Él tenía que recogerla. Llevábamos separados un mes, ¿no? Y ella sufriendo mucho. Mi hija se tiró al suelo. Por favor, quiero que mi familia vuelva, y tal. Y él no la llamó a medianoche, el día 31. Y ella se quedó esperando, esperando. Y luego empezó a llorar, y tal. Y recuerdo que miré a mi hija. Estaba en un rinconcito, acurrucada, llorando, sufriendo. Y lloré lágrimas que me lavaron el alma, porque decidí que sería la última vez que lloraría. Un hombre que hace sufrir a su propia hija. Un hombre que es incapaz de cuidar la salud mental de su propia hija. Un hombre que no vela por el bien supremo de su vida. Realmente no es un hombre para mí. Otra vuelta de tuerca, como te dije, fueron varias. Y dije, tío Laura, lo que perdiste fue tiempo. Deja a ese tío ahí. Libérate de esto. Deja que la vida siga, porque él no es para ti. En realidad, tú no eres para él. Él es poco maduro, no tiene madurez emocional, no tiene madurez espiritual. Y recuerdo que me llamó al día siguiente, el día 1, a la 1 de la tarde. Le dije, ¿por qué no la llamaste? Ella se quedó esperando. Está destrozada. Ay, es que fui a una rave, a una fiesta, y no pude. Otra vuelta de tuerca. Dije, ¿y no podías llamar a tu única hija a medianoche solo para desearle un feliz año nuevo? Es su primer año nuevo en 10 años sin ti. Solo quería una llamada de 30 segundos. Ay, no pude. Y la gente, hasta hoy, me pregunta, «Pero Lau, ¿cómo dejaste tan rápido de quererlo y de amar?» Y la respuesta que le doy a todo el mundo es, no quedó nada que amar. No quedó nada por lo que sentir amor. Amas a un tío. No amas a una persona por su belleza, por su dinero. Amas a una persona que puedes admirar, que miras y dices, este tío, porque lucha por su familia, o porque es trabajador, o por lo que sea, pero no quedó nada. Música. Pero en los fines de semana que tenía que recogerla, decía, es que mi novia me pidió que me quedara con ella, y no dejaba que la recogiera, y yo nunca se lo conté a mi hija, decía.
Ay, es que el amigo de papá se rompió la pierna y tuvo que ir a socorrerlo. Y yo sabía que esto iba a seguir pasando, y todavía no nos estábamos separando en los papeles. Y pensé, no voy a seguir viviendo esto para siempre, porque estaba viendo mi historia repetirse con mi padre. Yo tenía 10 años, mi hija 10 años, una madrastra mala, una madrastra que le impedía recoger a su hija. Dije, yo soy una persona diferente. Mi confianza en que todo pasaría tenía que basarse en mi conocimiento. Y empecé a leer, a estudiar cómo superar esto. Así llegué a separaciones y escuché historias de personas que pasaron por situaciones similares a la mía y que habían sobrevivido y habían reconfigurado sus vidas. Y dije, me voy. Yo tenía un trabajo maravilloso en España. Era corresponsal en una revista inglesa, la única española del grupo. Ganaba bien. Tenía una vida excelente. Y dije, voy a renunciar a todo, y me voy a Estados Unidos para darle a mi hija una nueva oportunidad de recuperar su corazón. Y ya que iba, dije, voy a intentar un máster. Era un máster que ya quería hacer desde hacía un tiempo. Lo intenté una vez, pero no conseguí la beca que quería. Lo intenté de nuevo. Entré en el máster y dije, ahora nos vamos. Y dije, ahora tengo que decirle que necesitamos firmar el divorcio, que necesitamos formalizarlo todo para poder ir a Estados Unidos. Porque sabía que un entorno diferente, una escuela diferente, otras personas, otros aires, ayudarían en esa recuperación que, en España, viendo a la madrastra que no le dejaba recogerla y a él, cuando estaba con la madrastra, muy ausente, aquello nunca cesaría. Me correspondía a mí salvar a mi hija, y recuerdo que le llamé y le dije, «¿Puedes venir a casa? Necesito hablar contigo». Mi hija estaba extasiada, porque siempre quiso vivir allí, ama su vida allí, ama la escuela, ama a sus amigos. Se puso muy feliz. Fue la primera vez que vi a mi hija sonreír de nuevo. Fue cuando le conté que vendríamos aquí. Y recuerdo que él se sentó y le dije, «Mira, necesito hablar contigo. Necesito tu firma. Las cosas aquí no están muy bien para mi hija. Y tal». Él me dijo, «Ah, solo necesita tiempo. Pronto lo superará». Le dije, «Puede ser que sí, pero vemos a muchos adultos desadaptados hasta hoy porque no superaron traumas de la infancia. Solo tienes que mirarte a ti». Recuerdo que hizo un gesto así. Él, «Vale, ¿pero qué es?». Dije, «Fuiste a la Antártida para que ese viaje nos trajera abundancia, más felicidad, más unión. Pero fue un viaje que, para mí y para mi hija, trajo escasez, dolor y sufrimiento. Pero fuiste a la Antártida porque teníamos un objetivo. ¿Cuál era ese objetivo?». Y recuerdo que él estaba así. Hizo un gesto. «¿Qué estás diciendo?». Le dije, «Te estoy diciendo que pasé un máster. Pedí la dimisión y que Elena y yo nos vamos a Estados Unidos dentro de 1 mes y medio». Y recuerdo que empezó a hiperventilar. «No, espera, no entiendo». Le dije, «Tú renunciaste a nuestros sueños, pero yo tengo a mi hija. Mi hija todavía quiere, y yo todavía quiero. No puedo permitir que una tercera persona destruya algo que quiero. Jamás puedo darle a nadie ese poder». Y él, «Pero no, ¿pero cómo?». Dije, «Exactamente lo que has oído. Pero volviendo, en enero, esto fue. Yo vine aquí en mayo. En enero vinimos aquí, de paseo, a quedarnos 10 días en casa de mi amiga para ir a Disneyland Paris con Elena, porque estaba sufriendo. Y así, Disneyland Paris sirve para cualquier cosa, ¿no? «Hija, vamos a disfrutar». Dije, «Tío, voy a buscar la manera. Ella lo necesita». Conocí a una persona y empezamos a salir. Después de que me fui, empecé esta relación virtual. Nos habíamos encontrado aquí. Vine aquí de nuevo en febrero para estar con él. En marzo, en abril. Y en mayo me vine definitivamente con Elena. Así que fue el máster. Fue el noviazgo. Fueron varias cosas. Y recuerdo que le dije, «Mira, quiero empezar de nuevo con Elena. Creo que lo necesita». Y él dijo, «No sé si lo voy a permitir».
Y recuerdo que mi hija lo miró y dijo, sí, lo vas a permitir, porque mi madre me va a dar lo que tú no eres capaz de darme. No, papá. El sueño que siempre tuve y que me prometiste durante 10 años. No lo vas a cumplir, pero mi madre sí. Y recuerdo que él bajó la cabeza, ¿no? Porque ¿qué iba a decir? Y dije, mira, necesito que lo pongamos en los papeles y tal. No, no hay que poner nada en los papeles, le dije. ¿Pero cómo? ¿La pensión? ¿Otra cosa? En cuanto se fue de casa, me ofreció una cantidad de pensión que no me la creí. Se lo digo hasta hoy. No me puedo creer que me miraras a los ojos y me ofrecieras eso para nuestra hija, ¿no? Él sabe que soy una mujer independiente. Tengo mi trabajo, tengo mi vida. Ese dinero jamás sería para mí. Pero negarle algo a tu hija nunca me va a entrar en la cabeza. Y dijo, no, pero no necesitas poner nada en los papeles. Le dije, ¿pero por qué no lo voy a poner en los papeles? No, no hace falta. Puedes confiar en mí. Te daré todo lo que acordemos. Dije, pero hay algo que no te mereces y es confianza, ¿sabes? Así que lo que dices es efímero. No hay manera. No. Pero no lo pongas en los papeles. Solo que empecé a ver. Él no la recogía y le pedía algo. Era difícil. Dije, tío, voy a contratar a un abogado. Y contraté a una abogada de familia y su primera acción fue la pensión alimenticia. Y recuerdo que estaba en casa con mi hija y con Carmen, que trabajaba allí en casa, cuando él recibió los papeles y me llamó. No se lo creía. Creo que no se lo creía. Es curioso. Él vislumbró este final porque, como me dijo, yo tengo 45, ella tiene 30, y él se siente joven con ella. Él vislumbró este final, pero creo que cuando todo se concretó, cuando la cosa realmente tomó forma, se formalizó, le costó lidiar con ello, porque no quería firmar, ¿sabes? Y entonces pagué a la abogada para hacer esos papeles. En eso, empezamos un proceso de que, ay, nuestro piso, ¿qué vamos a hacer? Yo quería que pusiéramos el piso a nombre de mi hija. Él no quiso porque es su patrimonio. Así que dije, mira, dentro de poco te casas de nuevo, ¿no? Tienes 10 hijos más, y mi hija va a perder el patrimonio que su madre se buscó, ¿no? No, eso no va a pasar. Y tal. En fin, todavía no estamos divorciados en los papeles. La cosa aún está en curso. Lo que el juez ya firmó y dictó sentencia fue realmente el acuerdo de pensión. Yo vine aquí, empecé el máster, estoy con mi novio, estoy muy bien, y hoy en día solo hablamos lo básico, ¿no? Él vino aquí en enero para quedarse 10 días con mi hija, y recuerdo que esperé fuera con su maleta para entregársela, porque iban a estar 10 días fuera. Recuerdo que salió del coche y no sé quién es ese tipo. Físicamente, no es solo él físicamente, al menos para mí, ¿no? Y la gente que se lo encuentra por la calle me llama. Laura, me encontré con tu ex. ¿Qué le pasó? Digo, gente, no lo sé. No tengo ningún contacto con él. Está bloqueado de todo. No puede ver nada mío. No tiene ni idea de lo que hago, de dónde estoy. Al igual que yo no tengo idea de dónde está ni qué está haciendo. Pero el otro día le preguntó a mi hija si quería conocerla y ella le dijo, papá, que te quede una cosa clara. No la voy a conocer ni hoy, ni mañana, ni pasado. No quiero. Tienes que ejercer tu paternidad conmigo solo. No vas a ser novio y padre en el mismo ambiente. Tienes que olvidarte de eso. Él. Ay, hija mía. Y tal. Porque la verdad es que pegan. No. Un tío que traiciona a una familia de 25 años, a una persona que ha remado a tu lado. Yo, cuando lo conocí, él no había terminado el bachillerato. Yo ya estaba en la universidad, ¿no? Yo le dije, no, vamos a estudiar, vamos a mejorar tus conocimientos, vamos a evolucionar, y tal. Así que el tío, hasta se lo digo, su sueño era ser, aquí en Estados Unidos, ese alto mando de élite, que es de fuerzas especiales, y nunca pudo superar las pruebas de acceso. Y hoy en día veo que es porque esos cuerpos tienen un lema,
Un hombre que engaña a su esposa, o a su novia, o a su prometida. Si esa mujer va y dice que está engañando, lo expulsan de la corporación. Porque un hombre que es capaz de traicionar a la mujer con la que durmió 25 años, caminó 25 años, ¿no? Creció, pasó las duras y las maduras. Si ese tío traiciona a esa mujer, no va a traicionar a un amigo suyo de la corporación. Y es expulsado de la corporación. Así de simple, por ese motivo. Así que, hoy pienso, por eso nunca lo pasó, fue Dios diciendo, tío, este no se lo merece. Era el sueño de su vida. Lo que más deseó desde que lo conozco era ser un comandante de operaciones especiales. Y nunca fue capaz. Música. Yo vine aquí, ¿no? Él se quedó en España. Hoy en día se queda en nuestro piso con ella, ¿no? Me resulta curioso que mis vecinas me mandan fotos. Una me mandó una foto en el ascensor, así de ella. Mira, le hice una foto en el ascensor. Ah, no, no puede ser. Y tal. Porque no pueden entender cómo, además de engañar, ella se sienta en mi sofá, duerme en mi cama. Ah. ¿Pero por qué te viniste tú? Aún así, si yo fuera la amante de un tío, que jamás lo sería, no podría quedarme en la casa donde él vivió 25 años con su familia. Y eso para mí es surrealista. Entiendo que ella no tiene carácter, ¿no? Una mujer que está con un casado. No podemos esperar mucho. Esto ya está claro. Ya se entiende. Pero hay un límite para el ridículo. Todo mi edificio comenta. El otro día estaban en la terraza, no sé qué. Una vecina me mandó una foto. Laura, es muy fea, es muy mala. Digo, gente, no hace falta que me mandéis fotos, está todo bien. Dejadle, está con lo que se merece. Y todo el mundo dice que el hombre que engaña tiene un sentimiento de inferioridad. No sé si es verdad, no sé si esto lo justifica, pero las personas que la conocen, ¿no? Porque seamos sinceros, él y yo tenemos muchos amigos en común, ¿no? Amigos que me vieron crecer con él, amigos que me vieron impulsarle, ¿no? Amigos que vieron nuestra historia como pareja, como familia. Dicen que ella no es nadie. Un amigo suyo me llamó tan pronto se enteró. Mira, te llamo para pedirte disculpas porque yo también estaba allí. Conviví con ella el mismo tiempo que él. Y podría decirte solo que no es guapa, pero eso no importa. Al menos yo creo que no importa, ¿no? A veces la persona no es guapa, pero podría decirte que no solo no es guapa, sino que no es interesante, no es inteligente, no tiene buena conversación, no tiene carisma, no es nadie. Es una mujer que pasará y nadie se fijará en ella. No entiendo qué le pasa. Y él me preguntó, ¿tú no te lo preguntas? Le dije, no, ya no tengo por qué preguntarlo. No me importa. Ya fue, ya pasó. Ese tren ya partió y de verdad que ya no me importa. Y vine aquí a empezar de nuevo. Hoy en día amo mi vida. Trabajo como corresponsal, ¿no? Para TV y ahora con una cadena de noticias internacional. E incluso este trabajo que tengo hoy fue gracias a mi divorcio. Y digo esto solo para que quien nos está escuchando imagine que no todo es malo. De alguna forma, las cosas buenas volverán a pasar. Una amiga mía que también se estaba separando me llamó para hablar, porque me dijo, Laura, estás en la Florida, yendo a la playa, de paseo, con novio. Ayúdame, yo también estoy pasando por esto. Charlando, me dijo. Mira, necesitamos una corresponsal, una persona que llegue a Estados Unidos. ¿No quieres hacer una prueba? Hice una prueba internacional. Hice una prueba para la web de la televisión. La superé y empecé a trabajar en mi área a los 44. Yo ya trabajaba como periodista toda mi vida, ¿no? Pero como corresponsal internacional, que es el sueño de 10 de cada 10 periodistas, yo ya ni me lo imaginaba, ni era algo que ambicionara. Cayó en mi regazo. Así que, mi hija volvió a sonreír aquí. Mi hija volvió a ser feliz aquí. Ella, lamentablemente, creo que nunca volverá a ser la misma, ¿no?
pero consigo ver la esperanza de un futuro bueno. Espero, porque sabemos que las mujeres tienden a elegir a sus padres como compañeros, ¿no? Y espero que ella jamás pase por esto. Incluso le pregunté una vez, si algún día ella encuentra un hombre como tú, ¿qué sentirás? Y él dijo, tristeza, porque él sabe quién es, ¿no? Y recuerdo que me dijo, es que ya no tiene amigos, ¿sabes? Cuando fue a la Antártida, hubo una votación para ver quién sería el RP, Relaciones Públicas de la Antártida, en el sentido de que si venía un comandante de Chile o de cualquier otro país, él sería el encargado de recibir a esa persona porque era diplomático y bien visto. Y fue elegido por unanimidad, no hubo segunda opción, y volvió enemistado con todos ellos, ¿no? Así que, realmente no se puede entender. Pero lo que puedo decir es que la vida sigue, ¿no? Nunca conviertas un desierto en tu morada. No es tu morada, es un camino, es pasajero, no es tu lugar permanente. Las cosas pasarán. Empecé a trabajar aquí. Amo mi vida aquí. Amo vivir aquí. Amo ver a mi hija desarrollarse aquí, volviendo a ser feliz. Ella no tiene la misma relación que tenía con su padre. Sigue. Después de un tiempo, consiguió perdonarle, volvió a relacionarse con su padre, con mucha claridad, sin admiración, sin nada. Pero me encanta ver que mi hija está consiguiendo seguir con su vida, ¿no? Yo me encantaría, se lo dije, daría un brazo para que no hubiera pasado por esto. Porque lo que le dije fue lo siguiente. Podríamos habernos separado, ¿no? ¿Qué más da? Todo el mundo se separa. ¿Cuántas personas divorciadas hay en el mundo? Pero de una manera legal, con respeto a nuestra historia, con cariño por la mujer que caminó contigo, con cariño por tu hija. Cuidando lo que sufrí con mi exmarido, cuando la amante seguía llamándolo y él la atendía dentro de nuestro hogar. Fue abuso emocional, ¿no? Fue de una maldad absurda. Fue de una crueldad tremenda que no era necesaria. Gente, podríamos haber hablado. Yo iba a sufrir. No es que no fuera a sufrir, pero sería un sufrimiento diferente, porque sería con cariño, con respeto. Nos enamoramos de otras personas. Puede pasar, por mucho que no deba, nadie está libre de eso. Yo no lo culpo por eso. Lo culpo por no haber cuidado de mí en ese final, cuando debería. Vaya, tengo 25 años de historia con esta mujer, así que voy a terminar de una manera decente. Voy a terminar de una manera en que luego podamos mirar atrás y hablar con cariño el uno del otro, con respeto, con admiración. Porque, ¿cuál es el ideal para nuestra hija? Hija, mamá y papá, seguiremos amándonos como familia, seguiremos en esta unidad, pero como hombre y mujer nos vamos a separar. Pero tú serás siempre el norte principal de nuestra vida. Pero no. Él dejó que su hija de 10 años descubriera que era un traidor. Y yo, hoy en día, desde que esto pasó, lucho, ¿no? Mi lucha es incesante para que mi hija olvide. No, no olvidará, porque solo quien tiene amnesia puede decir eso, pero que aprenda a convivir con esto, aprenda a lidiar con esto. Es algo que duele, probablemente dolerá para siempre, pero no tiene por qué paralizar su vida, no tiene por qué detenerla. Forma parte de ti. No hay forma de extirparlo, pero tendrás que aprender a lidiar y a entender que habrá otro día, habrá otra posibilidad, habrá otro amor o no, pero que siempre es posible empezar de nuevo. Solo tenemos que intentarlo. Creo que la palabra que define mi vida fue decisión. Decidí que no iba a seguir sufriendo para siempre. Decidí que no iba a ser mi madre. Decidí que no iba a arrastrar la amargura. Decidí que la tristeza no iba a ser permanente en mi vida. Me resulta muy curioso que lo que más me dicen es, ¿qué mujer tan fuerte eres? ¿Qué precio? ¿Qué precio pagué por ser esa mujer fuerte, sabes? Nadie quiere ser fuerte, ¿vale? Nadie, nadie. No queremos tener que pasar por esto, porque para llegar a esta coraza hizo falta mucha lucha. Fue un corazón que sangró desesperadamente, pero que no sangró para siempre.
Y creo que separaciones es un poco eso, ¿no? Mostrarnos que hay luz al final del túnel. Sí, siempre la hay. Pero tienes que querer verla, ¿no? Mi madre, como te dije, arrastró 26 años de dolor, porque no había nada que le dijeran, nada que le mostraran. No conseguía ver más allá de aquello, ¿no? Solo conseguía ver el dolor, solo conseguía ver el abandono. Ese sentimiento de ser abandonado, de ser abandonada, es horrible, ¿no? Porque toca tu ego, toca tu amor propio, y si lo permites, se apoderará de ti. Pero como te dije, la palabra de mi vida fue decisión. Decidí que esto no se apoderaría de mí y que no lo llevaría conmigo para siempre. Es mi bagaje, es mi maleta a donde quiera que vaya. Mi maleta va conmigo, pero no tiene por qué ser una maleta llena de piedras. Puede ser una maleta con algodón. No puedo deshacerme de ella, pero puedo hacerla más ligera. Música. Y bien, ¿qué te pareció la historia de Laura? Comenta aquí para que lo sepa. Comparte este vídeo con todos los que quieres. Y ya sabes, para contar tu historia en nuestro canal, solo tienes que rellenar el formulario que está en la descripción del vídeo. La próxima historia es la de Paola, que como muchas esposas casadas con una persona con adicción a las drogas, se volvió codependiente. Te encantará conocer su historia. Así que suscríbete al canal y activa la campanita para que te avisemos cuando salga la historia. Solo sé que empezó una pelea a puñetazos, a patadas, y mi hijo mediano gritando que le rompí un diente, y yo acabé toda magullada. Fue un griterío terrible.